Nunca pensé que escuchar una simple llamada telefónica destruiría la ilusión a la que me había aferrado durante tanto tiempo. Empezó con una risa, suave al principio como un trueno lejano, luego su voz, la voz de mi hijo, aún resonaba en mis oídos, aunque no pretendía que la oyera. La llamada no se había cortado del todo, y había escuchado cada palabra. Es demasiado estúpida para darse cuenta de lo que realmente está pasando. Por un instante me quedé paralizada en la mesa de la cocina. El aire se transformó a mi alrededor, pesado y desconocido. El alegre tintineo de la cuchara que acababa de usar para remover el té se sentía fuera de lugar. Mi acogedora cocina, las cortinas de flores, el suave tic-tac del reloj de pared, todo se volvió extraño, como si estuviera sentada en una casa ajena. Me quedé mirando el teléfono. La voz de Greg seguía ahí, riendo, y su esposa Jenny se unía a él en su burla privada. En serio, añadió Jenny, prácticamente nos lo entregó todo. ¿Cree que nos está ayudando? Dios mío, qué idiota. Se rió Greg. Que se lo crea. Mientras siga firmando lo que necesitamos, ¿a quién le importa lo que piense? Me temblaban las manos, pero mantuve la respiración tranquila. No podía dejar que la rabia me dominara todavía, no ahora. Mi hijo, mi único hijo, el niño que crié después de que su padre muriera demasiado joven, el hombre en el que creía poder confiar. Me habían pedido que me quedara en línea antes, diciendo que necesitaban consultar algo rápidamente con el prestamista. Acepté encantado. Después de todo, acababa de transferir el último pago de su casa, el seguro de vida de mi difunto esposo, mis cuidadosas inversiones, todo invertido en esa casa para ellos, para mi nieto, para su futuro. Estaba tan ansioso por dar, tan orgulloso, y ahora esto. El sonido del vidrio al raspar la encimera de mármol me sobresaltó. Me di cuenta de que mi mano había volcado mi taza de té. El tenue chorro de té de manzanilla se deslizó por el borde de la mesa al suelo, empapando la alfombra que había cosido a mano hacía años. Mi respiración se hizo más lenta de forma antinatural, como si mi cuerpo estuviera esperando que mi mente se diera cuenta de la traición. Siempre había confiado en Greg. Tras la muerte de mi esposo, él había sido mi ancla, el que me prometió que nunca estaría sola, el que me llamaba cada fin de semana, me traía la compra cuando mi artritis se agravaba, el que decía, ahora somos un equipo, mamá, tú, Jenny y yo. La familia se mantiene unida. Me aferré a ese consuelo como un niño a una manta gastada. Y ahora, sentada aquí y sintiéndome como una tonta, una anciana patética, demasiado desesperada por conectar con la realidad como para verla. Habían utilizado mi confianza como arma, no por amor ni por gratitud, sino por control. Podía sentirlo dentro de mí, un ardor profundo y profundo. Mis dedos se tensaron alrededor del teléfono, luego se relajaron lentamente mientras una extraña calma se instalaba en mí. No era entumecimiento. No algo más frío, más agudo. No me salieron las lágrimas. No les daría esa satisfacción. Todavía no. Terminé la llamada en silencio, presionando por fin el botón que habían olvidado pulsar. El silencio posterior fue más denso que cualquier grito. Detrás de mí, la tetera seguía rugiendo, pidiendo atención. Me puse de pie, la apagué con deliberada lentitud, y volví a colocar la taza en posición vertical como si nada hubiera pasado. La casa estaba en silencio. El aire olía ligeramente a lavanda de la vela que Jenny me había regalado la Navidad pasada. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Esta era mi casa, mi dinero, mi vida. Se lo habían arrebatado, y yo se lo había permitido. Puse ambas manos sobre la encimera de la cocina y susurré en voz alta, firme y uniforme, ya no. Esa misma mañana, antes de oír la risa cruel de mi hijo, me sentí lleno de nada más que orgullo. Había estado en la ventanilla del banco, observando el proceso de pago final de la hipoteca. La joven cajera sonrió amablemente al entregarme el recibo, pero no entendía qué significaba. La casa ya era oficialmente suya, de Greg y Jenny.
Se acabaron las cuotas mensuales. Se acabaron los intereses. Libre de deudas. Fue mi regalo para ellos. Mi legado. El viaje de regreso a casa había sido tranquilo, pero tenía el corazón lleno. Imaginé la cara de Greg iluminarse al entregarle la confirmación final. Imaginé a Jenny abrazándome fuerte, tal vez incluso llorando. Pensé en mi nieto caminando por la sala de estar, seguro y feliz en un hogar que finalmente era seguro. Habían hecho un gran alboroto al respecto el mes pasado, convenciéndome de que era lo correcto. No se trata solo de nosotros, mamá, había dicho Greg. Es por el bebé. Esta casa será suya algún día. Es una inversión en su futuro. Y Jenny, siempre tan cálida por fuera, me tomó las manos y me susurró, ya has hecho mucho por nosotros, pero esto lo cambiaría todo. Seguiría siendo copropietaria, por supuesto. Tu nombre también está en el título. Hicieron que pareciera que yo era parte de la fundación, como si perteneciera allí. Asentí, tragándome la pequeña punzada de vacilación que intentaba surgir. Mi difunto esposo habría hecho más preguntas. Siempre le preocupaba la letra pequeña. Pero yo quería confiar en mi hijo, mi único hijo, mi familia. Cuando llegué a su entrada esa mañana, la casa lucía perfecta. Los parterres que Jenny mantenía impecables estaban recién podados. Un pequeño columpio azul colgaba del roble del jardín delantero. Casi podía oír la voz de mi marido burlándose de mí. Los estás malcriando, Marta. Deberían valerse por sí mismos. Pero yo había silenciado esa voz con un simple pensamiento, esto es amor. Dentro, Jenny ya estaba ajetreada, doblando ropa pequeña en pilas ordenadas sobre el sofá. La habitación del bebé arriba estaba repleta de juguetes, peluches, paredes color pastel, todo meticulosamente planeado. Tenemos muchísima suerte de tenerte, Marta, dijo con dulzura, mirando la pila de ropa de bebé. Nunca habríamos llegado hasta aquí sin tu ayuda. Sonreí entonces. Le creí. Greg bajó las escaleras sosteniendo al bebé, sonriendo ampliamente como si el mundo entero estuviera envuelto de manera segura en ese momento. No tenías por qué hacer esto, mamá, dijo con esa media sonrisa que siempre me recordaba a su padre. Pero te lo agradezco. Todos lo estamos. Le hice un gesto de desdén, fingiendo modestia. Sois mi familia. Eso es lo que importa. Durante el desayuno, charlaron con naturalidad sobre las vacaciones, las universidades que estaban considerando para el bebé y el nuevo negocio en el que Greg estaba trabajando. Hablaban con tanta confianza sobre el futuro, como si nada pudiera hacer que se tambalearan. Y me sentí cálido por dentro, sabiendo que era parte de esa estabilidad. No tenía motivos para cuestionar nada. No tenía motivos para sospechar que solo horas después oiría a mi propio hijo llamarme estúpida a mis espaldas. No tenía motivos para saber que el calor que sentía no era amor, sino una ilusión. Ahora, sentada en esa misma cocina, todo parecía preparado, la habitación del bebé, las acogedoras fotos familiares, la dulzura ensayada de Jenny. Todo era parte de la actuación. No era ciego a cómo empezó. Simplemente no quería verlo como lo que era. Tras la muerte de Robert, ansiaba sentirme necesitada. 42 años de matrimonio dejan un vacío al terminar. La casa se sentía demasiado silenciosa, las noches demasiado largas. Me aferré a cualquier momento que me hiciera sentir menos solo. Greg y Jenny lo sabían. Cuando les planteó por primera vez la idea de que yo ayudara, lo presentaron como un regalo. Mamá, eres parte de la familia. Siempre lo serás, había dicho Greg, sentado frente a mí en mi mesa del comedor. Su voz era tan dulce esa noche como si me protegiera de algo doloroso. Queremos que participes en cada paso. No podemos lograrlo sin ti. Lo envolvieron en el lenguaje del amor, la familia, el futuro, la seguridad. He firmado.
Y cuando ese primer préstamo se aprobó sin problemas, me elogiaron como a un héroe. ¿Ves? Somos un equipo, dijo Greg radiante. Jenny me trajo galletas caseras esa semana y me abrazó como lo haría una hija. Me sentí bien. Me sentí seguro. Pero no se detuvieron en un solo préstamo. La segunda vez fue para refinanciar una parte de la casa para reformas. Te encantará la nueva habitación del bebé, mamá, había dicho Jenny, mostrándome tableros de inspiración en tonos amarillos suaves y calcomanías de animales del bosque. Esta es la futura habitación de tu nieto. Luego vino la tercera vez. La nueva idea de negocio es sólida, mamá. Te prometo que el retorno nos beneficiará a todos, explicó Greg con gran entusiasmo, mientras describía su nueva aventura mientras hojeaba elegantes folletos de marketing. Escuché nuevamente la voz de mi difunto esposo en lo profundo de mi mente. Tranquila, Marta. No firmes nada que no entiendas completamente. Pero lo dejé de lado. Mi hijo no se parecía en nada a las historias de terror de las noticias. Greg no era de esos niños que explotaban a sus padres. Me quería. Estaba construyendo algo bueno. No quise insultarlo dudando de su juicio. Así que firmé una y otra vez. Cada vez entregué más que mi firma, entregué confianza, permiso, influencia. A continuación vinieron los documentos del poder notarial. Es solo una formalidad, mamá. Confías en mí, ¿verdad? Así puedo encargarme del papeleo por ti. Sin estrés. Y yo quería eso. Menos estrés. Menos formularios. Menos jerga legal que apenas entendía. A mis 72 años, leer densos contratos financieros era como descifrar un idioma extraño para mí. Greg dijo que se encargaría de todo por mí. Jenny se aseguró de que me sintiera querida en todo momento, pequeños regalos, cenas semanales. Empezaron a llamarme más y a visitarme más. Era como si mi mundo volviera a estar a salvo con ellas. Al menos eso es lo que sentí. Ahora lo veo como lo que era. Cada sonrisa, cada cumplido, cada petición era otra capa de aislamiento entre mí y la verdad. La verdad, no solo querían mi ayuda, querían mi acceso. No quería mirar. Incluso después de oírlos burlarse de mí en esa llamada, una parte de mí se aferraba a la pequeña esperanza de que tal vez no fuera tan malo como parecía. Tal vez solo bromeaban. Tal vez los había malinterpretado. Pero algo horrible había cambiado dentro de mí. El calor que sentía alrededor de Greg y Jenny se había enfriado, convirtiéndose en algo frágil. Me senté a la mesa de la cocina, mirando mi teléfono. Mis manos se cernían sobre la pantalla, mi corazón latía con fuerza, pero con constancia. Fue Jenny quien me enseñó a acceder a la nube, configurando aplicaciones para que pudiera verlo todo en un solo lugar. Dijo que era para que no me preocupara, para que todo fuera transparente. Transparente, esa palabra resonó en mi mente cuando finalmente abrí las carpetas financieras que me habían vinculado hacía 2 meses. Archivos que nunca me molesté en revisar porque confiaba en ellos. Los primeros archivos parecían inofensivos, documentos hipotecarios, resúmenes de ahorros, declaraciones de impuestos sobre la propiedad, todo lo que esperaba ver. Entonces vi algo que no reconocí, una cuenta comercial con mi nombre asociado. Parpadeé. El saldo era considerable, pero lo más alarmante era el historial de transacciones, transferencias bancarias, retiros, transferencias a cuentas a nombre de Greg. Abrí otra carpeta, y luego otra etiquetada como paquete de inversión, conjunto. Mi nombre figuraba de nuevo como garante principal. Luego vinieron las cuentas de corretaje, 3 de ellas, carteras de alto riesgo, inversiones en criptomonedas, préstamos apalancados contra activos que nunca autoricé. El nudo en mi estómago se hacía más fuerte con cada archivo que abría. Me sentí como si estuviera pelando capas de una herida que no me había dado cuenta de que estaba infectada.
Mi nombre y mi identidad estaban vinculados a actividades financieras de las que yo no tenía conocimiento, y ellos lo habían hecho todo utilizando el acceso que yo les había dado voluntariamente. Los documentos del poder notarial, las cuentas conjuntas, mi impecable historial crediticio. Me senté allí respirando tranquilamente con los dedos helados sobre la pantalla. Greg no solo me había pedido prestado, había construido una red de estructuras financieras con mí en el centro como su escudo silencioso e inconsciente. Si algo colapsara, si algún acuerdo saliera mal, mi nombre sería el primero en caer bajo escrutinio. No fue solo traición, fue explotación. Sentí que la cocina se hacía más pequeña a mi alrededor, como si las paredes se acercaran cada vez más. El pequeño y acogedor hogar en el que me había sentido cómodo de repente me resultó desconocido. La silla en la que me senté me parecía extraña. Incluso las fotos familiares en la pared parecían burlarse de mí con su felicidad cuidadosamente seleccionada. Dejé la tableta lentamente. Las ganas de gritar, de llamarlo de inmediato, de exigirle respuestas, me quemaban el pecho. Pero no me moví. Porque debajo de ese fuego, algo más había comenzado a formarse, una calma extraña y fría. Habían contado con mi delicadeza, con mi afán por evitar el conflicto, con mi ciega voluntad de confiar solo para permanecer cerca de ellos. Pero esto era diferente. No era un simple malentendido. Esto fue un robo disfrazado de amor. Me puse de pie, caminé hacia el lavabo y me lavé las manos como si quisiera quitarme la vergüenza. El agua tibia corría por mi piel, pero el frío dentro de mí permanecía. Dejaste que esto pasara, Marta, pensé con amargura. Les entregaste las llaves. Me sequé las manos con cuidado, doblé la toalla y me dirigí al pequeño estudio que estaba al lado de la cocina. El viejo archivador de mi difunto marido se encontraba contra la pared, intacto desde hacía años. Abrí el cajón lentamente y saqué los papeles que no había mirado desde su muerte. Necesitaba verlo todo ahora. Basta de confiar en sus resúmenes. Basta de sonreír al firmar papeles. Si querían tratarme como si fuera demasiado estúpida para darme cuenta de lo que estaba pasando, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. La casa estaba en silencio salvo por el rítmico tic-tac del viejo reloj de la repisa. Me moví por las habitaciones con cuidado y calma, mis emociones ya no se encendían, solo se agudizaban. No hubo gritos ni pánico. Eso les habría dado poder. No les entregaría mi dolor de esa manera. Nunca más. Puse una tetera nueva de té sobre la mesa, calmando mi respiración con cada movimiento. La rutina familiar evitó que mis manos temblaran. Mi gata, Willow, me seguía de habitación en habitación, observando cada uno de mis movimientos con sus ojos verdes. Sabía que algo había cambiado, como siempre ocurre con los animales. Encendí mi computadora portátil y volví a iniciar sesión en las cuentas en la nube que Greg había configurado tan generosamente para mi conveniencia. Conveniencia, esa palabra me revolvió el estómago. Comencé a descargar copias de todos los documentos que pude encontrar, cada transacción, cada contrato con mi nombre, planes de ahorro, propuestas comerciales, empresas conjuntas que nunca aprobé. Con cada clic, creaba una carpeta en mi disco duro personal, etiquetándolo todo meticulosamente, fechas, números de cuenta, notas. También imprimí copias físicas, no porque no confiara en las versiones digitales, sino porque el papel todavía tenía un peso que un archivo en una pantalla nunca podría tener. Algo físico. Algo innegable. Willow saltó al escritorio y se acomodó junto a la pila de papeles, acurrucándose como un pequeño centinela gris observándome trabajar. Buena chica, susurré acariciándole el pelaje. Apenas estamos empezando. Una vez asegurados los archivos, saqué mi viejo cuaderno, el que no había usado desde que Robert falleció. Su cubierta de cuero estaba desgastada, pero las páginas estaban en blanco esperando. Comencé a enumerar lo que sabía, lo que sospechaba, lo que necesitaba verificar,
cuentas conocidas, negocios vinculados al nombre de Greg, inversiones en propiedad conjunta, múltiples líneas de crédito abiertas usando mi crédito. Preguntas pendientes, ¿había activos adicionales que no había descubierto? ¿Cuánta deuda se había acumulado a mi nombre? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? La lista creció rápidamente. Tomé un sorbo de mi té, dejando que el sabor amargo se asentara. Esta vez no había miel. No quería que nada dulce me distrajera. Todo su plan había funcionado bajo una sola suposición, que yo nunca miraría, que simplemente confiaría. La vieja casa crujió cuando me moví a través de ella, los sonidos familiares ahora extrañamente reconfortantes en la quietud de mis pensamientos. Llevé mi té al estudio de Robert, mi estudio ahora, aunque todavía pensaba que era suyo. Era allí donde solía sentarse durante horas, revisando cuidadosamente cada formulario de seguro, cada estado de cuenta de inversión. Siempre decía, no firmes lo que no entiendes, Marta. Nadie protege tus intereses como tú. Lo había oído decir tantas veces. Nunca imaginé que tendría que aplicarlo contra nuestro propio hijo. Sentado en el escritorio, abrí una caja de archivos polvorienta marcada con el nombre de Robert, 2005 a 2017. Dentro había carpetas llenas de extractos bancarios, notas de inversiones, documentos fiscales, organizados como solo Robert sabía hacerlo. Página tras página, leí los viejos registros. Sus notas eran meticulosas, cada transacción estaba referenciada de forma cruzada y cada cuenta estaba cuadrada. Él nunca hubiera permitido que eso ocurriera, pensé con amargura. Pero después del funeral de Robert, Greg intervino casi de inmediato. Ya no deberías preocuparte por todo este papeleo, mamá, me dijo, tomándome la mano como un hijo cariñoso. Déjame encargarme. Es demasiado. En ese momento me sentí aliviado. El dolor era demasiado reciente y estaba exhausta. No quería sentarme sola en ese escritorio, así que dejé que él tomara el control. Ese fue mi primer error. Mientras hojeaba las cuidadosas notas de Robert, encontré viejos correos electrónicos que Greg me había reenviado años atrás, actualizaciones amigables llenas de garantías. Todo en orden, mamá. El préstamo comercial fue aprobado gracias a tu aval. Tenemos suerte de tener un historial crediticio tan sólido. Solo faltan unos documentos más para que el prestamista esté contento. Nada de qué preocuparse. Hoy en día el mundo es complicado, pero te mantendré al tanto. No te preocupes. En ese momento agradecí su atención. Lo hizo parecer como si todo estuviera bajo control, como si no necesitara preocuparme por los detalles. Y Jenny siempre lo reforzaba con su constante calidez. Marta, somos muy afortunados de tenerte. Nos has dado tanta estabilidad. No podríamos haberlo logrado sin ti. Se sentía bien que los necesitaran. Con eso contaban. Pero al leer estos mensajes ahora con nuevos ojos, vi el patrón. Nunca me invitó a entrar en detalles. Él solo me dijo lo que quería que yo oyera. Información filtrada, edulcorada, disfrazada de trabajo en equipo familiar. Los documentos de poder notarial habían sido el paso final. Solo para emergencias, mamá. Seguirás teniendo el control. Me da autoridad legal si surge algo y no estás disponible. Él usó mi amor por él como una herramienta. Y Jenny siempre estuvo allí para disipar cualquier duda. Ella desempeñó el papel a la perfección, la nuera agradecida que solo quería lo mejor para todos. Tragué saliva con fuerza. Ni siquiera podía enojarme conmigo mismo por no haber visto las señales. Cuando has pasado toda tu vida creyendo que alguien te ama incondicionalmente, no cuestionas sus motivos. No es fácil. Pero el amor sin respeto no es amor en absoluto. Saqué un bloc de notas amarillo y comencé a anotar las fechas, cada préstamo, cada refinanciación, cada favor financiero que les había hecho. Ya no iba a jugar a ser la viuda indefensa.
Si querían el control, estaban a punto de ver cómo se veía cuando recuperé el mío. Willow saltó de nuevo al escritorio y se acurrucó en mi regazo. Le rasqué detrás de la oreja mientras miraba por la ventana. El sol se estaba ocultando tras los árboles. Mañana llamaría a mi asesor financiero. Con discreción. No entré en pánico. Estaba despierto. Por fin despierto. A la mañana siguiente me vestí como si nada estuviera mal, pantalones, blusa sencilla, suéter liviano, igual que siempre me vestía para mis recados semanales. Las apariencias importaban, incluso ahora. Sobre todo ahora. La calma se había instalado en mí como una segunda piel. Ya no había lugar para el pánico. Esa fase había pasado. Antes de salir de casa, le di unas palmaditas suaves a Willow en la cabeza. Mantengan la fortaleza, susurré. Parpadeó lentamente como diciendo, entiendo. El viaje al centro transcurrió sin incidentes. Las calles me resultaron familiares. Siempre había hecho mis operaciones bancarias aquí, primero con Robert y luego sola después de su fallecimiento. Pero esta vez no fue rutina. Esta vez cada paso fue deliberado. Aparqué a unas cuadras de distancia y caminé tranquilamente hacia la oficina de mi asesor financiero, el señor Colloulton. Conocía a Robert desde hacía años. Y a mí también. No éramos cercanos, pero él siempre había sido respetuoso, profesional, cuidadoso, el tipo de hombre que hablaba en voz baja pero prestaba atención. Cuando entré, su recepcionista sonrió. Buenos días, señora Adams. ¿Tiene cita hoy? No, dije imitando su sonrisa. Pero esperaba que el señor Colloulton tuviera un momento para un asunto privado. Solo unos minutos. Permítame verificar. Un minuto después, ella me hizo regresar. El señor Colloulton se puso de pie cuando entré. Marta, por supuesto. Siéntate, por favor. La puerta se cerró suavemente detrás de mí y por un momento simplemente me quedé sentado allí, recuperando el aliento. Necesito revisar mis cuentas, empecé. Mi voz sonaba firme con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. Todas. Cada cuenta conjunta, cada autorización, todo lo relacionado con mi nombre. Parpadeó sorprendido pero profesional. Claro. ¿Pasa algo? Todavía no estoy segura, me incliné un poco. Por eso yo. Necesito su ayuda, asintió el señor Colloulton, percibiendo el peso de mis palabras. Durante la siguiente hora, lo revisamos todo metódicamente, línea por línea. El panorama se hacía más claro con cada cuenta que examinábamos, poderes notariales que Greg había presentado, autorizaciones de inversión que había tramitado, solicitudes de préstamo presentadas con mi firma en el archivo. Tiene pleno acceso a bastantes de sus activos, dijo el señor Colloulton con amabilidad. Algunas de estas cuentas conllevan un riesgo considerable. Marta, no sabía que se había expandido tanto. Yo tampoco, respondí con calma. Y quiero que pare. Enderezó el tono, adoptando un tono más serio. Podemos iniciar los trámites de revocación. Tendrá que rescindir formalmente el poder notarial y congelar las cuentas conjuntas para evitar más actividades. Hazlo. ¿Estás seguro? Lo miré fijamente a los ojos. Señor Colloulton, nunca he estado más seguro. Él asintió. Entonces tendremos que contratar a un asesor legal para los trámites, y tendrán que visitar físicamente sus bancos para congelar ciertas cuentas de inmediato. Ya está planeado, dije. Pasamos otros 30 minutos reuniendo la documentación necesaria. Al firmar las órdenes de revocación iniciales, una extraña calma me invadió. No era miedo, era el poder que volvía a mis manos. Antes de irme, hice una última pregunta: ¿qué tan expuesto estoy legalmente si sus inversiones no se cumplen? El señor Colloulton exhaló lentamente. Significativamente.
Está vinculado como garante principal de varias líneas de crédito. Pero si actuamos ahora, congelamos, revocamos y documentamos sus objeciones, podremos construir una defensa si la situación se complica. Entonces actuemos. Me puse de pie, estrechándole la mano con firmeza. Mientras caminaba de vuelta a mi coche, el sol del atardecer se reflejaba en los edificios de cristal del centro. El mundo exterior parecía igual que siempre, normal, predecible. Pero mi mundo había cambiado. La tranquilidad no significa debilidad. Ya no. Esa noche, mientras el cielo oscurecía y la casa recuperaba su habitual silencio, mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. El nombre de Greg iluminó la pantalla. Lo miré fijamente un momento. Nunca me llamaba de noche a menos que necesitara algo. Contesté manteniendo la voz suave. Hola, cariño. Hola, mamá. Su tono era cálido, casi alegre. Demasiado alegre. Era esa voz familiar que usaba cada vez que me hacía la pelota para que le preguntara algo más. Solo quería registrarme. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondí. ¿Cómo está el bebé? Oh, es genial. Ha sido un poco problemático últimamente. Se rió entre dientes como si fuera simplemente una llamada informal para ponerse al día, pero pude sentir el peso detrás de sus palabras, la facilidad forzada, la pesca. Tras unos minutos de charla trivial, Greg se movió. La verdad, mamá, hay algo de lo que esperaba que pudiéramos hablar. Aquí viene, claro, dije sonriendo para mis adentros. ¿Qué pasa? Bueno, se aclaró la garganta, ese pequeño tic nervioso que siempre tenía cuando mentía. Se me ha presentado una oportunidad realmente prometedora. Es una oportunidad única, sinceramente. De verdad, dije con dulzura. Cuéntame más. ¿Recuerdas el proyecto del que te hablé? Bueno, han acelerado una fase de inversión importante, pero necesito un poco más de liquidez para cerrar mi posición. Su voz se suavizó. Solo es algo temporal, mamá. Temporal. Apenas un favor, la verdad. Me quedé en silencio, dejándolo llenar el espacio, y por supuesto que lo hizo. Pensé, ya sabes, como ya somos socios en el papeleo, sería fácil transferir fondos para la garantía. Nada arriesgado. Todo está en orden. Ni siquiera lo pediría, pero Jenny y yo lo vemos como un gran paso para nuestro futuro, para el bebé. El bebé. Siempre el bebé. Nunca olvidaba qué botón pulsar. Cerré los ojos brevemente y respiré hondo. Mi voz se mantuvo suave. Ya veo. ¿Y estás seguro de que es seguro? Completamente. Esto es solo para asegurar la pieza final. Dejé que una pequeña sonrisa se dibujara en la comisura de mis labios, aunque él no podía verla. Bueno, cariño, seguro que podemos hablarlo. ¿Por qué no nos vemos en persona? Me gusta hablar de estas cosas cara a cara, ya sabes, para mi tranquilidad. Hubo una ligera vacilación al otro lado. Casi pude oírlo recalculando. Claro, dijo finalmente demasiado rápido. Por supuesto. Es una gran idea. ¿Trabajo mañana? Mañana es perfecto. Dije dulcemente, pero nos vemos en un lugar público, así puedo oírte mejor. Ya sabes lo ruidosa que se pone la casa con el bebé. Claro, rió nervioso. Lo que mejor te funcione. Al terminar la llamada, prácticamente podía oír el alivio en su voz. Pensaba que aún era flexible, aún confiada, aún ingenua. Pero esta no era la misma madre que él creía tener en su poder. Después de colgar, puse el teléfono boca abajo sobre la encimera y exhalé lentamente. El aire de la casa se sentía más denso esa noche, pero no agobiante. Todavía cree que estoy dormida, pensé. ¡Qué bien! Apagué las luces de la cocina, dejando solo la lámpara tenue en un rincón de la sala.
Los documentos estaban guardados bajo llave. Las revocaciones estaban en marcha. Mañana escucharía cada palabra que dijera. Lo dejaría tejer su telaraña como siempre. Pero esta vez, yo tendría las tijeras en la mano. A la mañana siguiente llegué a la cafetería 20 minutos antes. Era uno de esos lugares que a Jenny le gustaba llamar rústico y elegante, con paredes de ladrillo visto, iluminación tenue y muebles cuidadosamente desparejados, diseñados para una sensación informal pero calculada. Elegí una mesa en un rincón cerca de la ventana grande, de espaldas a la pared, con vista completa a la entrada, control. La camarera me trajo mi té y le agradecí suavemente, observando cómo pasaban los minutos. Greg llegó justo a tiempo, una disciplina poco común que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Me vio inmediatamente y se acercó sonriendo como si fuera simplemente otra charla acogedora entre madre e hijo. Mamá, me saludó inclinándose para besarme la mejilla. Te ves estupenda. Sonreí. Gracias, cariño. Tú también te ves muy elegante. Nos sentamos. Pidió su café de siempre. Continuó una charla amistosa y ligera. Era bueno en esta parte, el calentamiento, manteniendo la energía ligera mientras preparaba su discurso. Pero mi mente estaba en otra parte. La pequeña grabadora, guardada cuidadosamente en mi bolso, ya estaba en marcha. Había practicado su colocación antes de que llegara. Estaba perfectamente orientada. El suave murmullo del café disimulaba el ruido, pero el aparato captaba cada palabra. Tras unos minutos de actualizaciones sin sentido sobre el bebé, el negocio y el tiempo, la voz de Greg se suavizó. Tenía las manos juntas sobre la mesa. Aquí vino. Mamá, te agradezco mucho que me hayas recibido así, empezó con su tono sincero. Siempre me has apoyado mucho a mí y a nosotros. Sé que quieres lo mejor para nuestra familia. Asentí suavemente, dándole espacio para continuar. Esta oportunidad, continuó inclinándose ligeramente, es sólida como una roca. Hemos hecho toda la diligencia debida. La rentabilidad está casi garantizada. Pero para asegurarla, necesito actuar rápido. ¿Cuánto necesitas?, pregunté suavemente. Bajó la mirada, como si lo hubiera ensayado. No es una suma enorme, $200.000, pero es a corto plazo. Está completamente cubierto por los activos que hemos acumulado. Activos que han acumulado usando mi nombre. Sonrió de nuevo sin sentir resistencia. Con las cuentas conjuntas y la estructura del poder notarial, todo es bastante sencillo. Sinceramente, la documentación ya está preparada. Solo necesito tu rápida aprobación. Tomé un sorbo lento de mi té, manteniendo la mirada amable. ¿Ya has preparado el papeleo? Sí, dijo rápidamente. Ya sabes cómo son estas cosas. Mejor tenerlo listo por si apruebas. Ahorra tiempo. Dejé que se produjera una pequeña pausa. ¿Y Jenny también está de acuerdo con esto? Por supuesto que ambos lo somos. Ahí estaba, el refuerzo tácito. Estamos unidos. No nos dividan. Sonreí, inclinando ligeramente la cabeza. Ustedes dos sí que han construido un sistema impresionante. Greg se rió entre dientes. Bueno, me enseñaste a ser minucioso. Como decía papá, hay que planificar con antelación. Bien. No te atrevas a meter a tu padre en esto. Exteriormente me reí suavemente, cubriendo mi amargura con gracia practicada. A medida que entraba en más detalles, ganancias proyectadas, plazos, gestión de riesgos, lo dejé hablar palabra por palabra, cavando su propia tumba un poco más profundo. Cada mentira preservada, capturada, con fecha y hora. Cuando finalmente se detuvo, puse mi mano suavemente sobre la suya. Cariño, te agradezco mucho que hayas pensado en mí para esto, de verdad. Pero dame un día o dos para revisarlo todo.
Ya me conoces, a mí también me gusta ser minuciosa. El rostro de Greg se contrajo por una fracción de segundo, un destello de sorpresa al ver que no estaba accediendo de inmediato como siempre. Pero entonces sonrió. Por supuesto, mamá. Por supuesto, tómate tu tiempo. Apreté su mano suavemente antes de retirar la mía. Es una decisión importante. Queremos hacerlo bien. Él asintió, satisfecho. Pensó que aún me tenía, pero no fue así. Cuando nos levantamos para irnos, lo abracé. No se dio cuenta de lo fuerte que apretaba mi bolso, con la grabadora aún funcionando dentro. Gracias, Greg, pensé al salir. Me diste justo lo que necesitaba. A la tarde siguiente la última pizca de duda que había en mí había desaparecido. Ya no tenía miedo. Ni de Greg, ni de Jenny, ni de perder su cariño. Porque ahora entendía que no había cariño que perder. En el despacho de mi abogado, en el centro, me senté frente a la señorita Whitaker, una mujer aguda y sensata de unos 50 años, muy recomendada por mi asesor financiero. Me recordaba un poco a mí misma, tranquila, pero de acero por dentro. Cuénteme todo, señora Adams, dijo abriendo su bloc amarillo. No se olvide de nada. Y no lo hice. Durante casi una hora le expliqué todo, los préstamos, las firmas conjuntas, los negocios, los formularios de poder notarial, las cuentas secretas que había encontrado y finalmente la conversación grabada del café, que ella escuchó frunciendo el ceño mientras las mentiras se acumulaban. Cuando terminé se recostó en su silla, golpeando pensativa la punta del bolígrafo contra el escritorio. Dejaron un largo rastro de papel, dijo en voz baja. Más que suficiente para que esto sea muy práctico. ¿Lo perderé todo?, pregunté con calma. No si nos movemos ahora. Tu situación legal está lejos de ser desesperada. Tienes varias opciones poderosas, explicó, dando cada paso lentamente, observando atentamente mi rostro para asegurarse de que lo asimilara todo. El poder notarial se revocaría formalmente y se certificaría ante notario de inmediato. Se enviarían notificaciones legales a todas las instituciones financieras involucradas. Las cuentas conjuntas se congelarían en espera de una revisión completa. Se redactaría una carta formal que documentara el abuso financiero de un adulto vulnerable. Si necesita más protección legal, podría enfrentarse a represalias, añadió. Manipulación emocional, culpabilización, amenazas de arruinar a la familia. Debe estar preparado para eso. La miré a los ojos. Me he estado preparando para eso toda mi vida sin saberlo. Ella sonrió levemente y un destello de respeto brilló detrás de sus gafas. Bien. Entonces empecemos. Para cuando regresé a casa, el primer lote de notificaciones legales ya se había presentado electrónicamente. La señorita Whitaker me aseguró que se encargaría personalmente de cada una. Esa noche me senté en mi escritorio y abrí la pequeña caja fuerte ignífuga donde guardaba mis archivos más personales, el testamento de Robert, los documentos de mi pensión, las pólizas de seguro y ahora la edición más reciente, mis planes patrimoniales actualizados. Saqué mi antiguo testamento. El nombre de Greg figuraba en cada línea de beneficiario, en cada contingencia. Se me encogió el corazón al mirarlo. Pensé que lo estaba protegiendo al darle todo. Pensé que algún día le haría las cosas más fáciles. Pero lo único que hice fue darle permiso para que me despojara del control mientras aún respiraba. Ya no. Saqué el bolígrafo negro del cajón del escritorio y lenta y tranquilamente taché su nombre. Cuando terminé volví a colocar el testamento antiguo en la caja fuerte, no sin antes etiquetarlo como reemplazado solo para registro. El nuevo borrador se formalizaría la próxima semana. Pero simbólicamente ese fue el momento en el que ya no existía para su beneficio. Esta casa, esta vida, este nombre, todo lo que había construido volvería a pertenecerme. Y un día, cuando me fui, me deslizaron la carpeta.
Asentí sabiendo ya que el paquete de presentación estaba completo con fecha y hora, y ya se había presentado ante las agencias estatales y federales esta mañana. Ella confirmó: todos los documentos, todas las grabaciones, todos los correos electrónicos que reenviaste, ya han comenzado la revisión preliminar. Dejé que mis dedos se posaran ligeramente sobre la carpeta sin abrirla. Su peso era simbólico, no solo papel sino prueba. Pensaron que este enfrentamiento era su oportunidad de controlar la historia, dije en voz baja. Para darle un giro, para que me sintiera culpable y lo deshiciera todo. No esperaban que te adelantaras, respondió ella. Greg aún creía que esto era salvable, que podrías flaquear, que con suficientes gritos, suficiente presión, suficiente culpa familiar, te rendirías como siempre. Pero esta vez, el tablero ya estaba despejado antes de que él siquiera se sentara. Continuó: las grabaciones del café, la auditoría digital completa de cada transacción no autorizada, las copias en la nube de contratos que nunca aprobaste a sabiendas, los correos electrónicos, las amenazas en el buzón de voz, todo cuidadosamente organizado, enviado de forma segura y completamente fuera de tu control. No pueden tocar nada ahora, ¿verdad? Pregunté en voz baja. No, señorita Whitaker, dijo. Está protegido. Aunque intenten contactarla de nuevo, y lo harán, estará protegida. Dejé que eso se asentara en mí. Durante años habían operado bajo la suposición de que era demasiado dócil para contraatacar, que mi amor por la familia me mantendría dócil. No se equivocaban del todo. Había sido amable. Había sido paciente. Los había amado. Pero confundieron mi silencio con debilidad. Y ahora iban a aprender que las mujeres silenciosas construyen muros, mientras otras gritan en las puertas. El teléfono volvió a vibrar sobre la mesa, el número de Greg. No lo intenté. No necesitaba oír más disculpas con toques de manipulación, más desesperación disfrazada de preocupación. Comenzaría con encanto, luego con culpa, luego con ira y finalmente con súplica. Ya había visto el arco completo antes, pero esta vez no le daría audiencia. La señorita Whitaker se puso de pie y recogió su maletín. Procederemos con la transferencia de la propiedad la próxima semana, una vez que la investigación confirme formalmente sus documentos. Después de eso, estará completamente protegido, sin cláusula de impugnación incluida. Sonreí levemente. Bien. Quiero que ese lenguaje sea clarísimo. Ella hizo una pausa y me observó por un momento. Ya sabes, la mayoría de la gente espera hasta después de morir para defender su patrimonio. Tú lo haces mientras aún estás en pie. Porque he estado de pie durante años, dije suavemente en silencio. Ella sonrió y con un pequeño asentimiento, me dejó solo en la habitación. Me levanté y me acerqué a la repisa de la chimenea. La misma foto familiar seguía allí, la sonrisa forzada, la imagen cuidadosamente cuidada de la armonía. Sin contemplaciones, lo quité. No por ira, sino por claridad. Abrí el cajón del viejo escritorio de Robert, coloqué cuidadosamente la foto dentro y lo cerré. No había rabia dentro de mí, solo una paz simple y limpia. Afuera, el viento golpeaba suavemente el columpio del porche contra sus cadenas. Willow saltó al alféizar de la ventana, con la cola enroscada. Aún no se daban cuenta plenamente de lo que habían perdido, pero lo harían, y no necesitaría alzar la voz para mostrárselo. La primera llamada de las fuerzas del orden llegó apenas 2 días después. No me llegó a mí, le llegó directamente a Greg. Lo supe porque Jenny me dejó un mensaje de voz esa tarde, con la voz tensa y un pánico apenas contenido. Marta, por favor, llámanos. El investigador estatal acaba de contactar a Greg. Dicen cosas que ni siquiera entendemos sobre fraude y abuso financiero. Esto ha ido demasiado lejos. Tienes que arreglarlo. Por favor. Podemos resolverlo en familia. Resolviéndolo. La desesperación finalmente salió a la superficie.
La imagen de control que habían cultivado durante años se estaba desmoronando más rápido de lo que podían reparar las grietas. Escuché el mensaje de voz una vez y luego lo guardé con calma en la misma carpeta segura donde se encontraban todas las demás pruebas, el audio de justificación número 23. Al anochecer, el efecto dominó había comenzado. Los socios de Greg se retiraron de sus negocios en cuanto la investigación se hizo pública. Sus cuentas fueron congeladas. El nombre de Jenny apareció en el registro de auditoría, lo que desencadenó una segunda ola de investigaciones sobre sus declaraciones conjuntas. Jenny se derrumbó primero. No estaba hecha para el caos. Solo prosperaba en la manipulación mientras la ilusión de control permanecía intacta. Pero una vez que llegó la exposición pública, ella se desmoronó rápidamente. Los testigos comenzaron a hablar, familiares y amigos. Se jactaron ante un primo que recordaba haber oído a Greg presumir, mamá lo autorizó todo. Es básicamente mi inversora silenciosa. La red que habían construido no era solo fraudulenta. Era una arrogancia documentada. Esa noche, mientras estaba sentada junto a la chimenea tomando mi té, mi teléfono vibró otra vez, un mensaje de texto de Greg. Esta vez decía, por favor. Metí la pata. No dejes que esto lo arruiné todo. Nunca quise que llegara tan lejos. Por favor, mamá, llámame. Me quedé mirando la pantalla y la leí 2 veces. El cambio fue completo. El hijo confiado que una vez se rió a mis espaldas ahora estaba parado al borde de todo lo que había construido, viéndolo derrumbarse. Pero no respondí. Algunos mensajes solo merecen silencio. Al otro lado de la habitación, Willow saltó suavemente al apoyabrazos a mi lado. Extendí la mano y pasé mis dedos por su espalda. Te dije que se resistirían, susurré. Ahora por fin están viendo las consecuencias. La casa se sentía cálida y estable, no vacía como en los primeros días del duelo. Esto no fue un triunfo. Fue una restauración. A la mañana siguiente la señorita Whitaker llamó con su habitual eficiencia. El investigador estatal confirma la plena aceptación de sus documentos, informó. Recomiendan cargos por manipulación fraudulenta de activos y abuso financiero a personas mayores. Su patrimonio queda oficialmente sellado bajo la nueva estructura fiduciaria a partir de las 8:42 de la mañana de hoy. Cerré los ojos brevemente, dejando que las palabras se asentaran. Bien. Ningún concurso futuro tendrá validez legal, añadió. Y si en el futuro intentan presentar alguna impugnación emocional o relacionada con la tutela, sus solicitudes preventivas ya los descalifican permanentemente. Que griten al viento si quieren, dije en voz baja. Los periódicos responderán por mí. La familia de Jenny emitió declaraciones a través de su abogado esa misma tarde, distanciándose públicamente de Greg, calificando su comportamiento de inesperado y profundamente decepcionante. Por supuesto que lo hicieron. La autoconservación siempre viene primero. La serena dignidad que ahora albergaba no provenía de la venganza. Era algo más puro. Límites. Por primera vez desde que murió Robert, los tuve.